A lo largo de la historia, la humanidad se ha topado con misterios que desafían la lógica, manuscritos imposibles de descifrar, criaturas marinas que emergen de las profundidades, desapariciones sin explicación, ataques de la naturaleza que parecen salidos de una pesadilla y tierras que existieron solo en los mapas. Hoy viajaremos a través de 5 enigmas fascinantes que, incluso con el paso de los siglos, siguen sin tener respuesta definitiva. Así que prepárate y vamos a ello. El enigma del códice Rohonk. Imagina un pequeño libro encuadernado en cuero, sus páginas amarillentas por el paso de los siglos, oculto en algún rincón de una biblioteca. En su interior, cientos de hojas cubiertas con símbolos indescifrables, extraños caracteres alineados con precisión, pero cuyo significado nadie ha logrado comprender. No se trata del famoso manuscrito Voynich, sino de un enigma mucho menos conocido, pero igual de inquietante, el códice Rohonk. El misterioso volumen salió a la luz en Hungría durante el siglo XIX. En 1838, un conde húngaro llamado Gustav Batthyány donó su biblioteca completa a la Academia de Ciencias de Hungría. Entre sus libros apareció este extraño manuscrito, cuyo pasado era casi un vacío. Se sabía únicamente que había estado guardado en la localidad de Rohonk, hoy Recknitz, en Austria, pero nada más sobre su autor, su propósito o su procedencia. Simplemente surgió de la nada, un libro de símbolos desconocidos, esperando ser descifrado. Hoy, el códice descansa en la biblioteca de la Academia en Budapest. Pocos estudiosos han tenido acceso directo al frágil original. Su aspecto físico es modesto, pero su contenido extraordinario. 448 páginas con entre 9 y 14 líneas de escritura cada una, organizadas de derecha a izquierda. Entre el texto aparecen 87 ilustraciones que muestran cruces cristianas, lunas crecientes islámicas y posibles símbolos solares paganos, como si todas las religiones se entrelazaran en sus páginas. El verdadero desconcierto está en la escritura. Casi 800 caracteres distintos, mucho más de los que tiene cualquier alfabeto conocido. Algunos se repiten constantemente, otros aparecen apenas 1 o 2 veces. Esto ha hecho pensar a los investigadores que podría tratarse de un código complejo o incluso de un idioma perdido. Como pista adicional, el papel muestra una marca de agua italiana de la década de 1530, lo que sugiere que, al menos el material, proviene del siglo XVI. Desde su hallazgo, muchos han dudado de su autenticidad. Una teoría sostiene que no es más que una falsificación del siglo XIX, quizá obra de Samuel Nemes, un conocido falsificador húngaro que solía mezclar documentos inventados con antigüedades genuinas. Sin embargo, nunca se ha demostrado su implicación. Más aún, un catálogo de 1743 podría haber mencionado ya este libro, décadas antes del nacimiento de Nemes, lo que pondría en duda la hipótesis del engaño. Por otro lado, quienes creen que es auténtico señalan que el códice no parece un simple garabato arbitrario. Su sistema de símbolos sigue reglas internas, patrones y repeticiones que sugieren un mensaje real codificado. Numerosos intentos de traducirlo han fracasado, desde conexiones forzadas con el sumerio y el húngaro hasta lecturas supuestamente en latín vulgar. Todos ellos se desploman al primer análisis, revelando más deseos nacionalistas que verdadera investigación. Las investigaciones modernas, en cambio, apuntan a otra dirección. Un grupo de expertos húngaros propone que el códice no sea un idioma natural, sino un sistema artificial inventado para ocultar textos religiosos. Según esta hipótesis, sería una especie de devocionario católico que contiene paráfrasis de pasajes del Nuevo Testamento, escrito hacia finales del siglo XVI en un código monástico, algo similar a los lenguajes secretos que usaban ciertas órdenes religiosas
para comunicarse en silencio. Y aún así, después de siglos, la realidad permanece intacta. El Códice Ronc continúa siendo un libro que se resiste a ser leído. Sabemos de dónde proviene su papel, conocemos la dirección en que se escribe, reconocemos que no es un simple fraude improvisado, pero su contenido, su voz y su verdadero origen siguen siendo un misterio que, quizás, solo la combinación entre tecnología moderna y la paciencia humana consiga descifrar algún día. Si el enigma del Códice Ronc nos habla de un misterio escrito en páginas antiguas, la siguiente historia nos traslada al mar abierto, donde otro enigma apareció frente a los ojos de cientos de testigos. No se trataba de símbolos indescifrables, sino de una criatura colosal que emergió de las olas en pleno siglo XIX, desafiando la lógica y alimentando las leyendas sobre monstruos marinos. La serpiente marina del HMS Daedalus. En el verano de 1848, el Océano Atlántico guardaba un secreto. El 6 de agosto de aquel año, la tripulación del HMS Daedalus, un buque de guerra británico que navegaba desde el Cabo de Buena Esperanza hacia la isla de Santa Helena, avistó algo que marcaría para siempre la historia naval victoriana. Una criatura descomunal, semejante a una serpiente marina, deslizándose entre las olas. Según el capitán y sus oficiales, el animal emergía con el cuello y la cabeza erguidos a casi 1,5 metros sobre la superficie, mientras un cuerpo de más de 60 metros de longitud se extendía por el agua. Lo describieron con un cráneo alargado y aplanado en la parte superior, de color marrón oscuro, con una garganta clara y amarillenta. No tenía aletas ni espiráculos visibles, pero sí algo que llamó poderosamente la atención: una especie de melena o penacho que recorría su lomo, como si fuese una gigantesca crin flotando en el mar. Durante más de 20 minutos, cerca de 300 marineros observaron aquella figura colosal que avanzaba a unos 20 kilómetros por hora, sin desviarse, como un ser seguro de su fuerza. La criatura se sumergía suavemente bajo algunas olas, pero nunca mostró el comportamiento típico de un cetáceo. Un teniente, Edgar Drummond, incluso realizó un boceto: una forma serpentiforme con una aleta dorsal a unos 6 metros de la cabeza y más atrás lo que parecía una cola. El capitán, convencido de la veracidad de lo que habían presenciado, redactó un informe oficial al almirantazgo británico. Pero pronto la noticia escapó a la estricta burocracia y llegó a la prensa. El Times de Londres publicó el testimonio el 10 de octubre de 1848, desatando un auténtico furor. El público estaba fascinado. No eran marineros anónimos quienes hablaban de un monstruo marino, sino oficiales de la Marina Real, hombres disciplinados, habituados al mar y, en algunos casos, con formación en ciencias naturales. La polémica no tardó en llegar. El prestigioso biólogo Richard Owen salió al paso para desmontar el relato. Según él, lo que la tripulación había visto no era más que un elefante marino gigante, cuya silueta había sido distorsionada por las olas y la distancia. La larga cola descrita, insistió Owen, no era un cuerpo colosal, sino el simple rastro del agua agitada. Pero el capitán no aceptó esa explicación. Consideraba absurdo que él y cientos de hombres confundieran a un elefante marino con lo que habían visto tan de cerca. La disputa se trasladó a los periódicos, donde cada bando defendía su versión con vehemencia. El caso llegó incluso al Parlamento británico, pues las autoridades navales se mostraban incómodas ante la idea de que sus oficiales promovieran historias de monstruos. Sin embargo, el capitán del Daedalus se mantuvo firme y colaboró con la revista Illustrated London News para publicar ilustraciones grabadas de la criatura. Estas imágenes, el equivalente victoriano a una fotografía viral, dieron la vuelta al mundo y convirtieron al monstruo del Daedalus en uno de los enigmas más célebres del mar. Con el tiempo, las teorías fueron variando. Algunos creyeron que se trataba de un engaño,
aunque nada apuntaba a que la tripulación tuviera motivos para inventar semejante historia. Otros sostuvieron que quizá vieron un animal real malinterpretado, ballenas poco comunes, grandes tiburones o incluso un rorqual sei, un tipo de ballena cuyo perfil encaja sorprendentemente con la descripción original. También se barajó la posibilidad de un espejismo marino o de que un grupo de animales fuera confundido con un solo ser. Y, como no podía faltar, hubo quienes defendieron la hipótesis más audaz, que el HMS Daedalus se cruzó con una especie desconocida, quizá un reptil marino prehistórico que sobrevivió en las profundidades, o un animal gigantesco aún no catalogado por la ciencia. Han pasado más de 175 años desde aquel avistamiento, y aunque los naturalistas modernos se inclinan por una explicación basada en cetáceos, la verdad es que jamás se llegó a una conclusión definitiva. Lo único seguro es que, aquella tarde de agosto de 1848, los hombres del Daedalus quedaron convencidos de haber visto algo que no encajaba en ningún manual de biología. Un misterio marino que todavía hoy sigue surcando las aguas de la imaginación. De los océanos embravecidos, volvemos a tierra firme, pero no por ello abandonamos el misterio. Esta vez no se trata de un monstruo marino ni de un manuscrito indescifrable, sino de una desaparición humana tan repentina que dejó perplejos a diplomáticos, soldados y hasta al propio Napoleón Bonaparte. La historia de Benjamin Bathurst es, hasta hoy, uno de los enigmas más inquietantes del siglo XIX. La desaparición de Benjamin Bathurst. En 1809, mientras Europa ardía bajo las guerras napoleónicas, un joven diplomático británico emprendió un viaje que terminaría convirtiéndose en una de las desapariciones más extrañas de la historia. Su nombre era Benjamin Bathurst, hijo de un obispo influyente, y con apenas 25 años ya era un experimentado enviado de la corona británica. Bathurst había estado en Viena, intentando, sin éxito, convencer a Austria de unirse a la causa contra Napoleón. Tras la derrota austriaca, comprendió que su presencia en el continente era peligrosa. Temía ser vigilado por espías franceses, así que adoptó una identidad falsa, se disfrazó de comerciante y planeó regresar a Inglaterra cruzando Prusia hasta embarcarse en Hamburgo. El 25 de noviembre de 1809, Bathurst viajaba acompañado por un asistente, Herr Krause. Esa noche hicieron una parada en la posada El Cisne Blanco, en la pequeña ciudad prusiana de Perleberg. Cenaron juntos y esperaron a que prepararan caballos frescos para continuar bajo la oscuridad, confiando en que la noche les ofreciera un manto de seguridad. A eso de las 9, Bathurst salió al patio, envuelto en un pesado abrigo de piel. Algunos testigos lo vieron caminar hacia la parte delantera de la diligencia, quizá para inspeccionar los caballos o hablar con el cochero. Fue la última vez que alguien lo vio. En cuestión de segundos, había desaparecido sin dejar rastro. Alarmado, Krause dio aviso inmediato. Las autoridades locales iniciaron la búsqueda al día siguiente, bajo el mando del capitán prusiano Friedrich von Klitzing. Revisaron cada rincón de la ciudad, rastrearon el río cercano y peinaron los alrededores. Pronto hallaron pistas inquietantes. El lujoso abrigo de Bathurst apareció escondido en un establo vinculado a un trabajador de la posada. Semanas después, unos pantalones suyos fueron encontrados en un bosque cercano, con perforaciones que parecían agujeros de bala, aunque sin manchas de sangre. En los bolsillos aún quedaban papeles y una carta dirigida a su esposa. Las sospechas recayeron sobre un empleado de la posada, August Schmidt, en cuya letrina se halló el abrigo. Fue detenido, pero liberado por falta de pruebas. Sin cuerpo, sin arma y sin testigos, el caso se sumió rápidamente en un limbo. La noticia llegó hasta Inglaterra y finalmente hasta Francia. La esposa de Bathurst, Philippa, incluso logró entrevistarse con Napoleón Bonaparte para preguntarle si sus agentes habían secuestrado a su marido.
El emperador negó rotundamente cualquier implicación, y nunca se halló evidencia que vinculara al imperio francés con el caso. Aún así, en Inglaterra la sospecha de que se trataba de un crimen político nunca se disipó. Con el paso de los años, se barajaron todo tipo de teorías. La más simple sugiere que Bathurst fue víctima de un robo común. Un viajero con joyas y dinero, en tiempos de guerra, era un blanco tentador. Otros, en cambio, defendieron la hipótesis del espionaje, que fue silenciado por orden de Napoleón. También hubo quienes insinuaron que el diplomático, consumido por la paranoia, pudo haber perdido la razón y huido de su propia misión. Décadas más tarde, en 1852, durante unas obras en Perleberg, se halló un esqueleto bajo el umbral de una casa, con el cráneo fracturado por un golpe contundente. Muchos creyeron que se trataba, por fin, de los restos de Benjamin Bathurst, pero no existían métodos para confirmarlo, y los huesos se perdieron sin ser identificados. Con el tiempo, la leyenda creció. Algunos llegaron a especular que Bathurst había atravesado un extraño fenómeno, como un viaje en el tiempo, dada la brusquedad de su desaparición. Pero lo cierto es que nada sustenta esas versiones fantásticas. Más de 200 años después, el destino del joven diplomático continúa siendo un misterio. Quizás murió a manos de simples ladrones, en una Prusia empobrecida por la guerra, o tal vez fue víctima de una intriga política mayor. Lo único seguro es que, en aquella noche de noviembre de 1809, Benjamin Bathurst se desvaneció en las sombras para nunca regresar. Tras la misteriosa desaparición de Benjamin Bathurst, viajamos ahora hasta Japón, a comienzos del siglo XX. Allí no fue un espía ni un diplomático quien se desvaneció, sino una aldea entera la que quedó marcada para siempre por el terror. Lo que sucedió en Sankebetsu en 1915 no tuvo nada de político ni de sobrenatural. Fue la furia de la naturaleza encarnada en un único animal, un oso gigantesco que convirtió 6 días de invierno en una auténtica pesadilla. El oso demonio de Sankebetsu. En diciembre de 1915, un remoto poblado pionero en Hokkaido, Japón, se convirtió en escenario del ataque animal más sangriento registrado en la historia del país. El episodio pasó a conocerse como el incidente del oso de Sankebetsu, o como algunos lo llaman en Japón, la tormenta del oso pardo. Durante 6 días, un único ejemplar de oso Usuri sembró el terror entre los colonos, acabando con la vida de 7 personas e hiriendo gravemente a varias más. La historia comenzó semanas antes, cuando el animal fue sorprendido robando maíz en la granja de la familia Ikeda. Los campesinos intentaron ahuyentarlo, y más tarde un grupo de cazadores consiguió herirlo de un disparo. Creyeron que se retiraría a las montañas para morir o alejarse. Se equivocaban. Lo que lograron fue enfurecer a una bestia de más de 300 kilos y casi 3 metros de altura. El 9 de diciembre, el oso irrumpió en la casa de la familia Ota. Allí se encontraba una mujer y un bebé. El animal destrozó la vivienda, acabó con la vida del pequeño y arrastró a la madre hacia el bosque, donde devoró parte de su cuerpo. La noticia corrió como pólvora, y los hombres del poblado organizaron guardias nocturnas, convencidos de que la criatura regresaría. Y lo hizo. Aquella misma noche volvió al lugar, obligando a los colonos a disparar a ciegas entre la nieve y la penumbra. No lograron abatirlo. Al día siguiente, los vecinos refugiaron a mujeres y niños en la casa de la familia Miyoke, creyendo que allí estarían seguros bajo la vigilancia Asa armada. Pero el 10 de diciembre, el oso atacó de nuevo. La escena fue de pesadilla. El animal rompió ventanas, volcó el fuego del hogar y sumió la casa en la oscuridad. Entre los gritos, el caos y el llanto de los niños, atacó sin piedad. Varias personas murieron, entre ellas 2 pequeños y una mujer embarazada.
Solo gracias a la intervención desesperada de los pocos hombres armados, algunos lograron escapar con vida. A esas alturas, los aldeanos ya no hablaban de un simple animal. Creían estar frente a un oso demonio, una fuerza sobrenatural enviada para castigarlos. Las autoridades locales enviaron cazadores expertos y hasta propusieron usar los cuerpos de las víctimas como cebo, idea que las familias, horrorizadas, rechazaron. El 14 de diciembre, tras varios intentos fallidos, un famoso cazador local finalmente logró localizar al oso. Acechando en silencio entre la nieve, disparó 2 veces, una bala en el corazón y otra en la cabeza. El gigantesco animal cayó muerto al pie de un roble. En su estómago hallaron restos humanos. El oso medía casi 3 metros y pesaba 340 kilos. Un ejemplar sano, fuerte y en la plenitud de su vida. Enfurecido por haber sido herido, se había convertido en un depredador de hombres. Los colonos, entre el miedo y la rabia, descuartizaron al animal y comieron parte de su carne como una forma ritual de venganza. El horror de aquellos días dejó cicatrices profundas. El poblado fue abandonado poco después y su historia quedó marcada como una advertencia sobre la fragilidad humana frente a la naturaleza. Décadas más tarde, un niño que sobrevivió al ataque, Haruyoshi Oka, juró vengarse de los osos. A lo largo de su vida, llegó a cazar más de 100 ejemplares de la especie. El incidente de Sankebetsu sigue siendo un caso estudiado por historiadores y expertos en fauna. Algunos creen que el oso salió demasiado pronto de su hibernación y estaba desesperado por alimento. Otros, que fue la herida inicial la que desató su furia contra los humanos. Sea como fuere, en aquellas 6 jornadas de diciembre, el pequeño poblado de Hokkaido vivió un auténtico infierno en la tierra. Después del terror muy real que vivieron los colonos de Sankebetsu frente a un oso de carne y hueso, nuestra última historia nos lleva a un misterio de otra naturaleza. No se trata de un animal ni de una desaparición humana, sino de un lugar que existió solo en los mapas. Un territorio fantasma que durante décadas engañó a exploradores y cartógrafos. La enigmática isla de New South Greenland. La isla fantasma de New South Greenland. En los mapas del siglo XIX aparecía un territorio misterioso que, con el tiempo, resultó no ser más que un espejismo. Era conocido como New South Greenland, una isla que nunca existió, pero que durante casi un siglo alimentó la imaginación de exploradores y cartógrafos. Las llamadas Islas Fantasma son errores geográficos convertidos en leyenda, tierras reportadas por navegantes, registradas en cartas náuticas y buscadas por expediciones, solo para descubrir más tarde que no había nada allí. Muchas de estas confusiones nacían de ilusiones ópticas en alta mar, bancos de niebla, témpanos de hielo o simples errores de cálculo en la navegación. La historia de New South Greenland comenzó en 1823. El capitán estadounidense Benjamin Morrell, al mando del bergantín Wasp, exploraba las heladas aguas del mar de Weddell, cerca de la Antártida. Durante varios días, él y su tripulación aseguraron ver una extensa costa con montañas al fondo, aves en el cielo y miles de focas en la orilla. Convencido de que se trataba de un nuevo territorio, Morrell lo bautizó como New South Greenland y registró sus coordenadas. La noticia se difundió rápidamente y algunos mapas comenzaron a incluir el supuesto descubrimiento. Pero Morrell ya tenía fama de exagerar sus relatos, lo que generó dudas. Aún así, el hecho de que toda la tripulación afirmara haber visto la isla dio cierto crédito a su historia. En 1838, el explorador francés Jules Dumont d'Urville navegó hasta las coordenadas señaladas. Allí no encontró nada más que mar abierto y bloques de hielo flotando. A pesar de esto, el misterio persistió, pues en 1843 otro navegante prestigioso, James Clark Ross, afirmó haber visto algo parecido a tierra en esa misma región.
Aunque las condiciones del hielo le impidieron acercarse, su avistamiento mantuvo vivo el mito. No fue hasta inicios del siglo XX que el enigma quedó resuelto. En 1912, la expedición alemana de Wilhelm Filchner viajó al mar de Weddell y se adentró exactamente en las aguas donde debía hallarse la isla. No encontraron nada. Incluso perforaron el hielo y midieron la profundidad del océano. Miles de metros de agua bajo ellos, imposible que existiera un continente oculto. 3 años más tarde, la expedición de Shackleton presenció el mismo fenómeno. En el horizonte parecían elevarse montañas lejanas, que luego se desvanecían como humo. La explicación era un efecto óptico conocido como Fata Morgana, un espejismo polar que deforma y multiplica imágenes lejanas, proyectando en el cielo figuras que parecen montañas o costas inexistentes. Eso era lo que había visto Morrell. No un nuevo continente, sino una ilusión creada por el hielo y la luz. Así, New South Greenland pasó a formar parte del curioso catálogo de islas fantasma, territorios que solo existieron en la cartografía y en la mente de quienes juraron haberlos visto. Un recordatorio de que, en la frontera entre exploración y mito, el mar siempre ha sabido jugar con la mirada humana. De los mares que inventaron costas ilusorias, pasamos ahora a los cielos, donde otro misterio nació no de un espejismo, sino de una desaparición real. Fue en 1937 cuando una de las mujeres más valientes de la aviación se perdió entre nubes y océanos, dejando tras de sí un enigma que aún hoy sigue sin resolverse: la desaparición de Amelia Earhart, el vuelo perdido de Amelia Earhart. En la década de 1930, Amelia Earhart era un nombre que resonaba en todo el mundo. Alta, de sonrisa franca y mirada decidida, no solo era una aviadora excepcional, sino un ícono de modernidad y valentía. Se convirtió en la primera mujer en cruzar sola el Atlántico en avión, rompió récords de velocidad y distancia, y demostró que los cielos no eran un territorio exclusivo de los hombres. Su popularidad trascendía la aviación. Era autora de libros, conferencista, defensora de los derechos de la mujer y una verdadera celebridad internacional. En 1937, Earhart se propuso el mayor desafío de su carrera: circunnavegar el planeta siguiendo una ruta ecuatorial, mucho más extensa y peligrosa que la mayoría de los vuelos realizados hasta entonces. A su lado, llevaba a Fred Noonan, un experimentado navegante con gran conocimiento de los océanos. El viaje estaba minuciosamente planificado, con paradas estratégicas para repostar y descansar. Tras varios contratiempos iniciales, el 2 de julio de 1937 despegaron desde Lae, en Papúa Nueva Guinea, rumbo a la pequeña isla Howland, en mitad del Océano Pacífico. Era un tramo crítico, más de 4.000 kilómetros de mar abierto, sin margen para errores de cálculo. Alcanzar Howland era vital, pues allí esperaba un guardacostas estadounidense, el Itasca, con provisiones de combustible. Las comunicaciones fueron tensas desde el principio. Los operadores del Itasca escuchaban con dificultad a Amelia, mientras ella parecía no recibir las señales que intentaban enviarle. Poco antes de las 8:45 de la mañana, la voz de Earhart transmitió un mensaje que heló la sangre de quienes la oyeron. Estaban volando a baja altitud, con poco combustible, sin poder localizar la isla. Su último mensaje fue claro y angustioso: estamos en la línea 157-337. Repito, en la línea 157-337. Debemos estar sobre ustedes, pero no los vemos. Después, nada más. El silencio que siguió fue devastador. Durante más de 2 semanas, Estados Unidos desplegó la mayor operación de búsqueda marítima y aérea de su tiempo. Barcos de guerra, hidroaviones y exploradores civiles rastrearon miles de kilómetros de océano. No encontraron restos del Lockheed Electra
ni señales de vida de la tripulación. Finalmente, la búsqueda fue cancelada. Amelia Earhart y Fred Noonan habían desaparecido en el horizonte. El misterio pronto se convirtió en terreno fértil para las teorías. La hipótesis más aceptada sostiene que se quedaron sin combustible y cayeron al mar cerca de Howland, hundiéndose rápidamente en las aguas profundas del Pacífico. Pero otras versiones no tardaron en surgir. Algunos sugerían que Amelia pudo haber aterrizado de emergencia en la isla Nikumaroro, donde décadas más tarde se encontraron huesos humanos, herramientas improvisadas y restos de zapatos que parecían de los años 30. Sin embargo, las pruebas nunca fueron concluyentes. Más allá de la versión del naufragio, aparecieron teorías más oscuras. Durante la Segunda Guerra Mundial, se extendió el rumor de que Earhart había sido capturada por las fuerzas japonesas, sospechosa de espionaje. Algunos relatos hablaban incluso de una ejecución secreta. Otros sostienen que, tras sobrevivir al aterrizaje, fue rescatada por los japoneses y obligada a vivir bajo una identidad falsa. Incluso en tiempos recientes, investigadores privados han utilizado sonar y submarinos en busca del Electra perdido, explorando las profundidades cercanas a Howland y Nikumaroro. Cada hallazgo potencial despierta titulares, pero hasta hoy ninguno ha aportado la certeza definitiva. Lo cierto es que Amelia Earhart se transformó en algo más grande que una aviadora desaparecida. Se convirtió en mito. Su historia simboliza tanto el espíritu de exploración como la fragilidad de la aventura humana frente a la inmensidad del océano. A más de 80 años de aquel vuelo, Amelia sigue volando, no en los cielos del Pacífico, sino en la memoria colectiva, como un enigma que quizá nunca sea resuelto. El misterio de Amelia Earhart nos muestra cómo incluso los héroes pueden desvanecerse en la inmensidad del océano, dejando tras de sí un silencio imposible de llenar. Pero no todos los enigmas ocurren en mares lejanos o cielos perdidos. Algunos nacen en el corazón mismo de las ciudades, en medio del poder y la política. Así fue el caso de Jimmy Hoffa, uno de los líderes sindicales más influyentes y polémicos de Estados Unidos, cuya desaparición en 1975 se convirtió en uno de los mayores misterios criminales del siglo XX, el misterio de Jimmy Hoffa. En la América de mediados del siglo XX, pocos nombres eran tan poderosos y tan temidos como el de Jimmy Hoffa. Carismático, combativo y controvertido, Hoffa fue el líder más influyente de la Hermandad Internacional de Camioneros, un sindicato que llegó a reunir a más de 2 millones de miembros y que se convirtió en un gigante capaz de mover la economía del país. Para muchos trabajadores era un héroe, para otros una figura corrupta con lazos demasiado estrechos con el crimen organizado. Hoffa había nacido en 1913, en una familia humilde. Su ascenso fue meteórico. Desde joven se mostró como un negociador duro, capaz de organizar huelgas y conseguir mejoras salariales para sus compañeros. Bajo su mando, el sindicato creció como nunca antes, y con ese crecimiento también aumentó su influencia política y sus conexiones con la mafia. Era un hombre que sabía moverse en la delgada línea entre el poder legítimo y el poder en la sombra. Pero el 30 de julio de 1975, todo cambió. Aquella tarde, Jimmy Hoffa tenía una reunión en el restaurante Machus, Red Fox, en las afueras de Detroit. Se suponía que iba a encontrarse con 2 conocidos mafiosos, Anthony Giacalone y Anthony Provenzano. A la 1 de la tarde, Hoffa esperó en el estacionamiento del local. 1 hora más tarde, todavía estaba allí, impaciente. Poco después, desapareció para siempre. Su coche, un Mercury verde, fue hallado en el aparcamiento del restaurante. Estaba cerrado y no mostraba signos de violencia. Hoffa, en cambio, había desaparecido sin dejar rastro. Su esposa denunció la desaparición esa misma noche y, al día siguiente,
La policía y el FBI iniciaron una investigación que se prolongaría durante años. Las teorías no tardaron en multiplicarse. La más extendida sostiene que Hoffa fue asesinado por la mafia para evitar que recuperara el control del sindicato de camioneros, pues había anunciado su intención de volver al liderazgo tras salir de prisión en 1971 por cargos de fraude y manipulación de jurados. Su regreso amenazaba los acuerdos secretos entre el sindicato y el crimen organizado, y eso lo convirtió en un hombre incómodo. A lo largo de las décadas han surgido confesiones, rumores y hasta excavaciones en busca de su cuerpo. Algunos afirmaron que fue enterrado en los cimientos de un estadio de fútbol, otros que lo desintegraron en una fundición de acero o que sus restos terminaron en un vertedero de Nueva Jersey. En 2012, el FBI excavó el jardín de una casa tras una pista anónima. En 2021, investigaron un vertedero en Nueva Jersey. En ninguno de los casos hallaron evidencia concluyente. El misterio se ha convertido en parte de la cultura popular estadounidense. Películas, series y libros han retratado la figura de Hoffa como un personaje ambiguo, mitad mártir sindical, mitad cómplice de mafiosos. Su desaparición, más que su vida, terminó definiendo su leyenda. Casi 50 años después, el caso de Jimmy Hoffa sigue abierto. Nadie ha sido acusado formalmente y su cuerpo jamás ha sido encontrado. Su ausencia se transformó en una pregunta permanente. ¿Qué ocurrió realmente con el hombre que alguna vez fue el rostro del poder obrero en Estados Unidos? La respuesta, quizá, aún duerme bajo el asfalto de Detroit o en el silencio de quienes juraron guardar el secreto para siempre. El caso Hoffa nos muestra cómo incluso los hombres más poderosos pueden desaparecer sin dejar rastro, devorados por el silencio de la conspiración. Pero no todos los misterios envuelven a líderes sindicales o figuras públicas. A veces el enigma nace en lo cotidiano, en la vida tranquila de una adolescente que sale a dar un paseo en bicicleta y jamás regresa a casa. Así comienza la inquietante historia de April Fabb, un caso que todavía hoy estremece a Inglaterra. La desaparición de April Fabb. Era una tarde soleada y tranquila de primavera, el 8 de abril de 1969, en el condado rural de Norfolk, al este de Inglaterra. En un entorno de campos verdes y carreteras estrechas, la vida parecía discurrir con calma, ajena al bullicio de las ciudades. Allí vivía April Fabb, una niña de 13 años, alegre, inquieta y querida por todos en su comunidad. Ese día, después del colegio, April decidió montar su bicicleta para visitar a su hermana en el cercano pueblo de Roughton. Como gesto cariñoso, llevaba consigo una cajetilla de cigarrillos, un regalo sencillo que nunca llegaría a entregar. Vestía su ropa habitual, sin nada fuera de lo común. Eran las 2 de la tarde cuando salió de casa, pedaleando por los senderos rurales que conocía de memoria. Nadie podía sospechar que aquel trayecto de apenas 3 kilómetros se transformaría en uno de los misterios más duraderos de la historia británica. Un par de horas después, 2 agricultores que trabajaban en los campos encontraron su bicicleta apoyada cuidadosamente contra una valla. No había signos de violencia, ni el menor rastro de lucha. La cadena de la bicicleta no estaba rota, las ruedas intactas y la caja de cigarrillos aún en el portaequipajes. Era como si April hubiera detenido el paseo de manera intencionada y luego hubiera desaparecido en el aire. Cuando la noticia llegó a la familia, el desconcierto se convirtió rápidamente en angustia. La policía inició de inmediato una búsqueda masiva. Más de 400 voluntarios se unieron a las patrullas locales, peinando bosques, granjas, pozos y ríos. Se inspeccionaron casas abandonadas y hasta se interrogó a transeúntes que pudieran haber pasado por la zona. El ejército colaboró con helicópteros y perros rastreadores, y sin embargo, todo fue en vano. Ni huellas, ni ropa, ni un solo indicio que explicara qué había sucedido.
Los testigos ofrecieron testimonios vagos. Algunos dijeron haberla visto pedaleando por la carretera poco antes de desaparecer, sonriente y tranquila, como cualquier otra tarde. Después, el vacío. Nadie escuchó gritos, nadie vio un forcejeo, y nadie observó un coche sospechoso detenerse junto a ella. La bicicleta, en perfecto estado, era el único vestigio del recorrido interrumpido. Con el paso de los años, las teorías se multiplicaron. La hipótesis más aceptada sugiere que April pudo haber sido secuestrada por alguien en coche, un atacante que se ganó su confianza o la obligó a subir, marchándose sin dejar huellas. Otros especulan que cayó víctima de un criminal itinerante, alguien que cruzó la región por azar y que jamás regresó, borrando así cualquier posibilidad de identificación. El caso llamó aún más la atención en 1978, cuando otra niña, Jeanette Tate, desapareció en Devon en circunstancias casi idénticas. Su bicicleta quedó abandonada en un camino rural y nunca más se volvió a saber de ella. Muchos investigadores han vinculado ambos casos, sospechando de un mismo autor. Se llegó a relacionar la desaparición con el asesino en serie Robert Black, responsable de varios secuestros y muertes de niñas en el Reino Unido, pero nunca se encontraron pruebas firmes que lo conectaran con Avril. A pesar de los años, el caso nunca se cerró. En aniversarios señalados, la policía renovó los llamamientos al público, esperando que algún recuerdo oculto o testimonio tardío arrojara luz sobre aquel día, pero el silencio ha sido absoluto. Hoy, más de medio siglo después, la desaparición de April Fabb sigue siendo un expediente abierto. Para su familia, el dolor de no tener respuestas es tan profundo como el primer día. Para la comunidad, el caso se convirtió en una herida que nunca cicatrizó. Lo más perturbador de la historia es su sencillez. Una niña de 13 años, una bicicleta apoyada en silencio junto a una valla, y luego nada. Un recordatorio inquietante de lo frágil que puede ser la rutina y de cómo un camino cualquiera puede transformarse en la frontera entre la vida cotidiana y el misterio eterno. La desaparición de April Fabb nos recuerda cómo lo cotidiano puede desvanecerse sin explicación, dejando tras de sí un silencio insoportable. Pero algunos misterios no solo hablan de ausencias, hablan de horrores visibles, de crímenes tan macabros que helaron la sangre de una ciudad entera. En el Londres victoriano, mientras Jack el Destripador sembraba el terror en Whitechapel, otro caso igualmente espeluznante estremeció a la capital: el asesinato sin cabeza de Whitehall, en 1888. El asesinato sin cabeza de Whitehall. En el otoño de 1888, Londres vivía bajo la sombra del miedo. Las calles de Whitechapel eran escenario de los terribles crímenes de Jack el Destripador, pero mientras la ciudad estaba absorta en esos asesinatos, otro caso igualmente perturbador surgió en pleno corazón de la capital británica. Fue conocido como el misterio de Whitehall, el hallazgo de un cuerpo desmembrado, cuidadosamente oculto, cuyo asesino jamás fue identificado. El 2 de octubre de 1888, unos obreros que trabajaban en la construcción del nuevo edificio de Scotland Yard hicieron un descubrimiento espeluznante. Dentro de una bóveda en el sótano, entre los escombros, apareció el tronco de una mujer, sin cabeza, sin brazos y sin piernas. Los restos estaban envueltos en tela y parecían colocados allí de forma deliberada. El hallazgo conmocionó a la policía. Alguien había depositado un cadáver mutilado justo bajo las narices de la institución encargada de impartir justicia. Días antes, el 11 de septiembre, un brazo humano había sido hallado flotando en el río Támesis, cerca de Pimlico. Y el 17 de octubre, otra parte del cuerpo, una pierna, apareció en la orilla del río. Las coincidencias eran demasiado grandes. Todo apuntaba a que los restos pertenecían a la misma mujer, víctima de un asesino que se había tomado el tiempo de desmembrar y dispersar su cuerpo en distintos lugares.
El caso desató una ola de horror en Londres. Mientras los periódicos relataban las atrocidades de Jack el Destripador, la prensa también cubría con morbo este nuevo enigma, al que bautizaron como el asesinato de Whitehall. Las similitudes con los crímenes de Whitechapel llevaron a muchos a pensar que ambos casos podían estar relacionados. Sin embargo, las diferencias eran claras. El destripador atacaba prostitutas en la calle, degollándolas y mutilando sus órganos, mientras que el caso de Whitehall mostraba un meticuloso desmembramiento, como si el asesino tuviera conocimientos de anatomía o carnicero. La investigación se topó con un muro. La identidad de la víctima nunca fue establecida con certeza. Se estimaba que era una mujer de entre 24 y 35 años, de complexión fuerte, pero no había denuncias de desapariciones que encajaran del todo con la descripción. El asesino parecía haber actuado con calma y precisión, ocultando el torso en un lugar donde difícilmente se descubriría, salvo que el destino jugara en su contra. Los rumores no tardaron en crecer. Algunos aseguraban que se trataba de un médico o cirujano con conocimientos anatómicos, otros que era un carnicero experimentado. Incluso hubo quienes especularon que podía tratarse de un asesino en serie diferente, responsable de otros crímenes similares ocurridos en Londres en esa época, como el caso de la llamada Mujer de Rainham. El hecho de que los restos aparecieran precisamente durante la construcción de Scotland Yard parecía un mensaje macabro, un desafío al poder policial. Pero nunca se halló prueba alguna que permitiera avanzar en la investigación. Al final, el misterio de Whitehall quedó sin resolver. Ni la víctima ni el asesino fueron identificados, y en medio de la vorágine mediática por Jack el Destripador, este caso quedó relegado a un segundo plano, aunque para muchos resultaba igual de aterrador. Un recordatorio de que en la Londres victoriana no solo un monstruo acechaba en la oscuridad. Hoy, más de un siglo después, el asesinato sin cabeza de Whitehall sigue siendo un enigma, un eco perturbador de una época donde el crimen y el miedo caminaban de la mano por las calles de Londres. El misterio de Whitehall mostró que en la Londres victoriana la violencia podía esconderse en sótanos y riberas del río, bajo una fachada de progreso y civilización. Pero al otro lado del Atlántico, décadas más tarde, otro asesino sembraría el terror, no con precisión quirúrgica, sino con brutalidad desatada. En Nueva Orleans, entre 1918 y 1919, un hombre al que la prensa bautizó como el Axeman, se convirtió en la pesadilla de toda una ciudad, dejando tras de sí una serie de crímenes tan salvajes como enigmáticos. El Axeman de Nueva Orleans. A comienzos del siglo XX, la ciudad de Nueva Orleans era un hervidero de culturas, música y vida nocturna. Pero entre 1918 y 1919, sus calles se convirtieron en escenario de una pesadilla. Un asesino anónimo, armado con un hacha, irrumpía en hogares durante la madrugada, atacando a familias enteras mientras dormían. La prensa lo bautizó como el Axeman, el hombre del hacha, y su rastro sangriento dejó una huella imborrable en la historia criminal de Estados Unidos. Su primer ataque confirmado ocurrió en mayo de 1918. Joseph Maggio y su esposa Catherine, inmigrantes italianos, fueron hallados en su casa brutalmente atacados con un hacha. La escena era macabra. Las gargantas de ambos habían sido cortadas y sus cráneos aplastados. El arma del crimen pertenecía a la propia familia. El asesino la había encontrado en la vivienda y la utilizó antes de marcharse sin robar nada. No pasó mucho tiempo antes de que se repitieran casos similares. El Axeman parecía tener un patrón. Atacaba principalmente a tenderos de origen italiano o a sus familias. Entraba en las casas forzando la puerta trasera, usando un cincel o incluso quitando un panel de madera. Siempre golpeaba mientras la gente dormía, usando un hacha encontrada en la vivienda o cercana al lugar. El terror se extendió como un incendio. Nadie sabía quién sería el próximo.
Algunos sobrevivientes describieron fugazmente a un hombre alto, de complexión fuerte, pero las versiones eran tan vagas que no aportaron avances. El asesino desaparecía en la oscuridad tan rápido como aparecía, dejando tras de sí cuerpos ensangrentados y hogares destrozados. Lo que convirtió al Axeman en leyenda fue una carta enviada a los periódicos en marzo de 1919. En ella, el autor afirmaba ser un espíritu demoníaco del infierno que disfrutaba con la sangre y lanzaba un desafío a la ciudad. El próximo martes por la noche recorreré Nueva Orleans, pero juro por todo lo que existe en el más allá que no tocaré a quienes tengan jazz sonando en sus casas. La reacción fue inmediata. Aquella noche, los bares, salones y hogares de Nueva Orleans se llenaron de música. Orquestas improvisadas tocaban jazz en las calles y la ciudad entera vibraba con un extraño carnaval de miedo y melodía. Esa noche nadie fue atacado. Aún así, los crímenes continuaron después. Las víctimas se multiplicaron: hombres, mujeres e incluso niños. Algunas sobrevivieron con heridas graves, otras no tuvieron tanta suerte. La policía investigó a decenas de sospechosos, desde criminales locales hasta posibles asesinos en serie vinculados a la mafia, pero ninguno encajó plenamente. En octubre de 1919, los ataques cesaron de repente, tal como habían comenzado. El Axeman se desvaneció en la nada. Nunca fue identificado, detenido ni juzgado. Hoy, el Axeman forma parte de la mitología oscura de Nueva Orleans, al mismo nivel que sus fantasmas y leyendas de vudú. Su carta y sus crímenes han inspirado libros, canciones e incluso capítulos de series televisivas. Lo único cierto es que durante poco más de un año, la ciudad vivió bajo el miedo constante de un asesino invisible que convirtió la música en la extraña frontera entre la vida y la muerte. El Axeman desapareció tan misteriosamente como había llegado, dejando a Nueva Orleans con más preguntas que respuestas. Pero no todos los enigmas nacen de la violencia. Algunos se ocultan en papeles antiguos, en códigos imposibles de descifrar que prometen riquezas incalculables. Tal es el caso de los cifrados de Bill, un conjunto de mensajes en clave que desde el siglo XIX aseguran revelar la ubicación de un tesoro enterrado. Un tesoro que, hasta hoy, nadie ha podido encontrar. Los cifrados de Bill y el tesoro perdido. En la América del siglo XIX, cuando los buscadores de oro y aventureros recorrían el país en busca de fortuna, surgió una historia que hasta hoy mantiene en vilo a cazadores de tesoros y criptógrafos. Se trata de los cifrados de Bill, un conjunto de mensajes en clave que prometen revelar la ubicación de una riqueza incalculable enterrada en algún lugar de Virginia. La leyenda comienza en 1817, cuando un hombre llamado Thomas J. Bill lideró una expedición hacia las tierras del oeste en busca de oro y plata. Según el relato, Bill y sus compañeros encontraron una mina en las montañas de Nuevo México y extrajeron una enorme cantidad de metal precioso. Preocupados por la seguridad de semejante tesoro, lo trasladaron a Virginia y lo enterraron en un lugar secreto, confiando a Bill la responsabilidad de proteger la ubicación. Años más tarde, Bill entregó a un posadero de Virginia una caja de hierro cerrada, con la instrucción de no abrirla hasta pasadas varias décadas, si él no regresaba. El hombre obedeció y, cuando finalmente abrió la caja, encontró 3 hojas llenas de números aparentemente aleatorios, los famosos cifrados de Bill. Uno de ellos fue descifrado. Revelaba el contenido del tesoro, supuestamente enterrado en una caja fuerte de piedra bajo tierra. Según el texto, allí yacían miles de libras de oro, plata y joyas, una fortuna que hoy equivaldría a decenas de millones de dólares. Los otros 2 mensajes, sin embargo, contenían la ubicación exacta y la lista de los socios de Bill. Nadie ha podido descifrarlos con éxito. Desde entonces, generaciones de aventureros han intentado romper el código,
Algunos lo intentaron con métodos clásicos de sustitución de letras, otros con complejas técnicas matemáticas. Se han gastado fortunas y dedicado vidas enteras a descifrar los números, pero hasta hoy el misterio sigue intacto. No han faltado los escépticos. Muchos historiadores creen que toda la historia es un engaño creado para vender folletos en el siglo XIX, aprovechando la fiebre por los misterios y tesoros ocultos. El panfleto original, publicado en 1885, pudo haber sido una obra de ficción disfrazada de historia real. Otros sostienen que los códigos son tan sofisticados que podrían haber sido diseñados simplemente para ser indescifrables. Aún así, el mito persiste. A lo largo de los años, cazadores de tesoros han cavado en los campos de Virginia, convencidos de que la fortuna sigue esperando bajo tierra. Ninguno ha encontrado nada. Los cifrados de Bill son, en esencia, un espejo de nuestra obsesión con los secretos y las riquezas ocultas. Tal vez nunca existió ningún tesoro. Tal vez está enterrado aún, esperando al único capaz de leer sus claves. Sea como sea, los números de Bill siguen siendo un reto indescifrable que une la codicia con la esperanza. El misterio de los cifrados de Bill nos habla de la obsesión por un tesoro escondido, una riqueza quizá inexistente que sigue tentando a buscadores hasta hoy. Pero no todos los enigmas del pasado giran en torno al oro o la plata. En ocasiones, el miedo más profundo no surge de la codicia, sino de la enfermedad y la superstición. Así ocurrió en Nueva Inglaterra, donde a finales del siglo XIX, comunidades enteras vivieron aterrorizadas por lo que llamaron el pánico vampírico, convencidas de que los muertos regresaban de sus tumbas para consumir la vida de los vivos. El pánico vampírico en Nueva Inglaterra. A finales del siglo XIX, en los campos de Nueva Inglaterra, el enemigo más temido no era un criminal ni un invasor, sino una enfermedad silenciosa, la tuberculosis, conocida entonces como consunción. Era una dolencia devastadora que hacía que las víctimas se debilitaran poco a poco, perdiendo peso, energía y finalmente la vida. Para las comunidades rurales de la época, incapaces de comprender el origen del mal, aquello parecía obra de fuerzas sobrenaturales. El miedo se transformó en superstición. Cuando varias muertes ocurrían en una misma familia, muchos vecinos estaban convencidos de que no se trataba de una simple enfermedad, sino de la acción de un vampiro. Creían que los difuntos regresaban desde la tumba para chupar la vida de sus parientes, condenándolos a una lenta agonía. Las reacciones fueron drásticas. En pueblos de Rhode Island, Vermont y Connecticut se realizaron exhumaciones públicas de cadáveres. Las familias, presionadas por la comunidad, abrían las tumbas de sus seres queridos para comprobar si los cuerpos mostraban signos de actividad vampírica. Si el difunto presentaba todavía sangre en el corazón o en los pulmones, lo consideraban prueba de que estaba consumiendo a los vivos. En esos casos, el remedio era brutal. Se extraía y se quemaba el corazón, y a veces las cenizas eran mezcladas en una bebida que se daba a los enfermos como cura contra el vampiro. El caso más célebre ocurrió en 1892 en el pequeño pueblo de Exeter, Rhode Island. Allí, la joven Mercy Brown murió de tuberculosis después de que su madre y su hermana también sucumbieran a la enfermedad. Cuando su hermano cayó enfermo, los vecinos convencieron a la familia de que Mercy se había convertido en un vampiro. Abrieron su tumba y hallaron su cuerpo relativamente bien conservado, explicable por el frío invernal. Para los supersticiosos, aquello fue suficiente. Extrajeron su corazón y su hígado, los quemaron, y las cenizas fueron dadas a su hermano enfermo como remedio. No sirvió de nada. Él también murió poco después. Estos rituales, tan extraños como perturbadores, continuaron en algunas zonas rurales hasta principios del siglo XX, mucho después de que la ciencia médica
ya hubiese identificado a la tuberculosis como una infección bacteriana. La práctica era un intento desesperado de dar sentido al sufrimiento, de culpar a algo tangible, un supuesto vampiro, en lugar de enfrentarse a una enfermedad invisible. Con el tiempo, los llamados vampiros de Nueva Inglaterra se convirtieron en parte del folclore local, y aunque no tenían nada que ver con los vampiros de la literatura gótica o con Drácula, que empezaba a popularizarse en aquellos años, el pánico vampírico refleja hasta qué punto el miedo y la ignorancia pueden moldear la realidad. Hoy, las historias de exhumaciones y corazones quemados parecen increíbles, pero forman parte documentada de los archivos de salud y de la memoria oral de la región. Un recordatorio de que, en tiempos de incertidumbre, el ser humano a menudo recurre a lo irracional en busca de una explicación y de una esperanza. El pánico vampírico en Nueva Inglaterra nos recuerda cómo, frente a la enfermedad y la muerte, las comunidades buscaron respuestas en lo sobrenatural. Pero no siempre los misterios están ligados a la superstición popular. A veces envuelven a las mentes más brillantes de la ciencia. Así ocurrió en 1938, cuando un físico italiano, considerado un genio, comparable a Einstein, se desvaneció sin explicación, dejando tras de sí un enigma que todavía desconcierta a historiadores y científicos. Es la historia de la desaparición de Ettore Majorana. La desaparición de Ettore Majorana. En el mundo de la física, pocos nombres despiertan tanta fascinación y misterio como el de Ettore Majorana. Nacido en Sicilia en 1906, fue un niño prodigio que creció hasta convertirse en una de las mentes más brillantes de su generación. Sus colegas lo consideraban un genio comparable a Galileo o Einstein. El propio Enrico Fermi, premio Nobel y padre de la energía nuclear, lo describía como un hombre de intuición tan profunda que todo lo que decía era oro puro. Majorana destacaba por su talento excepcional en la mecánica cuántica. Sus trabajos sobre partículas subatómicas lo llevaron a proponer la existencia de lo que hoy conocemos como los fermiones de Majorana, partículas que serían su propia antipartícula, una idea revolucionaria que todavía ocupa a los físicos actuales. Y sin embargo, a pesar de sus logros, Majorana era un hombre atormentado, reservado y profundamente enigmático. El 25 de marzo de 1938, en pleno auge de la Italia fascista, Majorana abordó un barco en Nápoles con destino a Palermo. Había enviado una carta a la Universidad de Nápoles en la que insinuaba intenciones suicidas. «El mar me ha atraído siempre y ahora lo tomo como refugio», escribió. Pero poco después, envió otra misiva en la que se retractaba, afirmando que tenía aún mucho por vivir y que volvería a trabajar. Nadie volvió a verlo jamás. Su camarote en el barco fue revisado, y aunque algunos pasajeros afirmaron haberlo visto, la información era confusa. Lo cierto es que, al llegar a Palermo, Majorana había desaparecido sin dejar rastro. La policía investigó la posibilidad de un suicidio en alta mar, pero no se encontró cuerpo. También se exploró la hipótesis de una huida voluntaria. ¿Había escapado para vivir en el anonimato, cansado de la presión académica y política? Con el tiempo, las teorías se multiplicaron. Algunos sostenían que Majorana había sido reclutado en secreto para trabajar en proyectos científicos de alto nivel, quizá vinculados a la energía nuclear, que en esos años comenzaba a perfilarse como el futuro de la guerra y la tecnología. Otros lo imaginaban retirado a un convento, abrazando una vida de silencio y aislamiento. También circularon rumores de que había emigrado clandestinamente a Sudamérica, donde habría vivido bajo otra identidad. Décadas más tarde, testimonios aislados parecieron reforzar esas versiones. Un informe de la policía italiana en los años 50 aseguraba que Majorana había sido visto en Venezuela, trabajando como profesor bajo un nombre falso. Nada fue confirmado. Lo cierto es que, incluso para sus contemporáneos,
Majorana siempre fue un enigma viviente. Su inteligencia deslumbrante convivía con una melancolía insondable. Algunos colegas aseguraban que veía demasiado lejos, que comprendía verdades tan profundas sobre la naturaleza del universo que eso mismo lo había vuelto incapaz de soportar la vida cotidiana. Hoy, más de 80 años después, su desaparición sigue siendo uno de los grandes misterios de la ciencia. ¿Se arrojó al mar en un impulso trágico? ¿O decidió apartarse del mundo para seguir pensando en silencio? Nadie lo sabe. Lo que sí permanece es su legado intelectual, teorías que aún guían la física moderna, y un nombre convertido en sinónimo de genio y misterio. Ettore Majorana no solo desapareció físicamente, se convirtió en una leyenda, un recordatorio de que hasta las mentes más brillantes pueden perderse en la oscuridad. A lo largo de estas 13 historias, hemos recorrido enigmas que viajan desde manuscritos indescifrables y criaturas marinas imposibles, hasta desapariciones sin explicación y terrores que nacieron de la superstición o de la propia genialidad humana. Misterios que, pese al paso del tiempo, siguen recordándonos lo mucho que aún ignoramos del mundo que habitamos. Quizá nunca encontremos las respuestas definitivas, pero tal vez eso es lo que los hace tan fascinantes. Nos invitan a imaginar, a cuestionar y a seguir explorando. Si disfrutaste este viaje a través de lo inexplicable, no olvides suscribirte al canal, darle un me gusta al video y compartirlo para que más personas se unan a esta travesía de misterios. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estas historias te impresionó más? Hasta la próxima.